Muy buenas tardes, noches, y vamos a continuar con el tema venciendo a la raíz y al espíritu de rechazo. Comenzamos la semana pasada y lo que tenemos que recordar siempre es que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Esa fue su misión y el deseo de Dios es que tú y yo, al venir a Él, podamos vivir libres de todo cautiverio, incluyendo este cautiverio de la raíz de rechazo, el espíritu de rechazo, porque como vimos algo la semana pasada y vamos a ver ahora, afecta el desarrollo sano y pleno de las personas, aún siendo creyentes en Cristo Jesús. Lo bueno es que la obra del Señor en la cruz es la medicina, es el precio para poder nosotros acudir y recibir toda sanidad de toda enfermedad del alma, del corazón, incluyendo la enfermedad del rechazo, incluyendo el espíritu del rechazo, incluyendo la raíz de rechazo. Y esta noche vamos a ver los 3 tipos de rechazos y sus diferentes síntomas. Número 1, la raíz de rechazo con reacciones agresivas, porque hay distintas reacciones de acuerdo a la persona y también de acuerdo a en qué área o de qué manera ha sido afectado por rechazo. La raíz de rechazo con reacciones agresivas, cuando esa persona se siente rechazada, tiende a rehusar ser confortada. No le gusta ser tocada físicamente, escuche con atención, ni tampoco le gusta dar amor físico. Y yo creo que más allá de sabemos que hay los lenguajes del amor, que hay personas que tienden a recibir y expresar amor físicamente y otros, etcétera, de otra manera. Sabemos que hay personalidades, pero yo creo que sí es un síntoma bien claro si usted dice amar y ser amado y no querer toque físico. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande del ser humano y por medio de la piel nosotros expresamos amor y afecto. Nacemos del vientre de nuestra madre tocando su cuerpo, aunque estamos ahí en el fluido. Y Jesús tocaba a las personas. ¿Se acuerdan cuando un leproso le pidió, si tú quieres ser limpio? Yo creo que el Señor podía haberle hablado la palabra como tantas veces y haber recreado su piel. De pronto lo pudiera escupido como hizo con el ciego. Sin embargo, a él lo tocó. ¿Por qué? Porque ese hombre definitivamente tenía una raizota de rechazo porque nadie lo tocaba. Y entonces cuando una persona, y sobre todo si es creyente, se rehúsa a ser tocado físicamente o rehúsa tocar físicamente a las personas amadas para mostrar el amor, entonces definitivamente es la indicación de esa raíz de rechazo con reacciones agresivas, rehusar ser confortado, no ser tocado ni dar amor físico. Y esto por supuesto se ve muchas veces en matrimonio, mujeres abusadas posteriormente, tienen dificultad de dar amor físicamente a su esposo o puede ser viceversa, por causa de que a ese abuso físico sexual entonces le produjo el no poder recibir el amor, el afecto sanamente, sanidad. Pero no solamente tiene que ser abuso físico, puede ser un rechazo de las distintas formas como vimos. Puede ser el rechazo de un padre o una madre que no tocaba a su niño o a su niña por cualquier motivo, y entonces ese niño o esa niña, siendo hombre o mujer, recibe ese rechazo y ¿qué pasa? No lo toca. ¿Cuántas personas han dicho a veces, yo no puedo abrazar a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué? Porque a mí nunca me abrazaron. Yo lo he escuchado muchas veces. Yo en mi caso le doy gracias a Dios porque yo toco bastante a la gente que quiero y porque mi mamá me tocaba, a veces para darme un manotazo y a veces para darme un abrazo, pero me tocaba. Y entonces, pero definitivamente Dios te quiere libre para poder dar y recibir amor en todas las áreas. Rechazo de otros.
La gente que se siente rechazada necesita tiempo y espacio para ventilar sus sentimientos. Si no tienen ese tiempo, sus actitudes logran que los otros los rechacen. En otras palabras, estamos hablando de ese rechazo, esa raíz con reacciones agresivas. Rechaza a los demás de distintas maneras, con palabras, actitudes, acciones. ¿Y por qué? Porque está dando de lo que tiene. Acuérdense que en la vida, y hablamos de la identidad otra vez, yo doy de lo que tengo y lo que tengo viene de quien yo soy. Si yo soy una persona con un rechazo, voy a dar ¿qué? Rechazo a otros. Y entonces eso es una de las síntomas de esas reacciones agresivas. La siguiente es presentar señales de dureza emocional. Cuando la persona ha sido rechazada puede ser fría, insensible, introspectiva. Si hay alguien que yo por personalidad soy introspectivo, pero cuando es de hablar se habla, y cuando es de reír se ríe, cuando es de jugar se juega, y cuando es de llorar se llora. Pero esta raíz de rechazo, de dureza emocional, hace que la persona sea difícil llorar, difícil reír y difícil abrirse y abrir sus emociones. Si usted es una persona que le es difícil abrir sus emociones, contarle a otro, definitivamente es un síntoma de una raíz de rechazo ahí que Dios se quiere liberar en el nombre de Jesús. Además, tiende esta persona a usar mucho su arma más poderosa, que es la lengua. ¿Para qué? Para mostrar su dureza, su frialdad. Una persona que ve a alguien herido y entonces en vez de consolar, cae fríamente. No me importa. Entonces, ¿por qué? Porque está dando lo que tiene, su rechazo, y hace que sea así. Otro es ser escéptico o incrédulo. Cuando una persona se siente rechazada, pierde su confianza en la familia, los amigos, la gente en general, pierde la fe en los buenos motivos de las personas, sospecha de todo el mundo. Una cosa es ser cuidadoso, otra cosa es estar sospechando de que todo el mundo te quiere hacer mal, o de que no hay que confiar en nadie. Y entonces eso es un síntoma bien claro de ese rechazo. La siguiente es la testarudez. Usualmente esa personalidad tiende a decir: esta es la única manera de hacer las cosas, el único camino, nadie la puede cambiar. Y es una persona, como dice la Biblia, dura de cerviz, de cuello duro, que no se dobla. Tiene la certeza de lo que hace y piensa lo correcto sin tomar en cuenta otra opinión. En otras palabras, no acepta ninguna otra voz, por supuesto no pregunta a nadie, no piensa en que puede aprender o que hay maneras diferentes o mejores de hacer algo. La siguiente, mostrar actitudes agresivas, actuar con ira para defenderse del rechazo. Estamos hablando de las reacciones agresivas en la raíz de rechazo. Es la agresividad. A veces agresividad se cree que uno es solamente físico, pero es la agresividad de actitud. Una mirada agresiva es indicación de ¿qué? De una raíz agresiva, de una raíz de rechazo. No es a veces solamente las golpes, por supuesto eso es una manifestación, pero también son las acciones y las actitudes. ¿Qué más? Mostrar actitudes, concebir pensamientos de venganza, por supuesto. Porque es fácil para la persona que ha sido herida de rechazo vengarse. ¿Por qué? Porque dice, pues a mí me lo hicieron, ahora yo lo voy a hacer. Y ¿sabes qué es lo peor? Que te vengas de gente que no tiene la culpa. Entonces lo que te hizo el diablo cuando eras chiquito, o chiquita, o joven, lo paga después Juanito o Juanita. ¿Por qué? Porque está ese espíritu de venganza actuando. Si usted es creyente en Cristo y entonces piensa, yo voy a vengarme de ti, lo mejor que puede hacer es ser libre en el nombre del Señor para no hacer algún daño que después ya quieras arrepentirte, sea tarde, y afectar a otros. ¿Por qué? Porque no tenemos que vivir con ninguna de estas cosas cuando le podemos presentar al Señor nuestra vida y venir a limpiarnos de toda esa suciedad. Jurar y usar el lenguaje sucio. Sin número de personas que sufren rechazo hablan palabras obscenas y sucias cuando están bajo presión. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y un corazón marcado ahí con eso de ahí, como la mala hierba, con esa raíz de rechazo, entonces en el momento de presión salen
las maldiciones, las malas palabras. Argumentar sin sentido y sin fundamento porque necesita sentir que está en lo correcto. Ya no hace sentido lo que dice, simplemente continúa haciéndolo, y cuando pierden se sienten más rechazados, perder un argumento. Si usted es el que cuando le dicen algo, sobre todo corrección, ¡pum!, sale, entonces puede ser muy fuerte, claro, que viene de ese de ahí. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que está diciendo es, me está rechazando y tengo que defenderme y argumentar, aunque lo que yo esté diciendo no haga ningún sentido y sean tonterías. Comportarse neciamente. Por ejemplo, una madre le ordena al niño, siéntate, y el niño le obedece, se sienta, pero por dentro dice, yo sigo parado, sigo haciendo. En otras palabras, no es una obediencia con sumisión. Es como decir, te dice el pastor, necesitábamos que hagas esto de aquí, y entonces lo hace por distintos motivos, pero en su corazón lo está haciendo, y luego la boca va a hablar y va a regañar. ¿Por qué? Porque no hay libertad para obedecer con corazón liviano. ¿Por qué? Porque te estás pensando inconscientemente que tu pastor es el papá o el maestro que te insultó. Y entonces eso está ahí adentro y por eso no puede funcionar, y esas cosas se manifiestan. Y por supuesto, una reacción agresiva va a ser la rebelión. Un síntoma muy común en la persona rechazada. Es fácil de identificarlo. ¿Contra quién? Contra lo que está en autoridad. La rebelión, si es esposa, contra el esposo. Una esposa que es creyente y que tiene dificultad de respetar, no estamos hablando de ser esclavo ni nada, pero respetar la autoridad de su esposo, sobre todo cuando dice algo que está correcto y que tiene que hacerse. Y entonces es definitivamente síndrome no del Espíritu Santo, no del fruto del Espíritu, sino del rechazo. Igualmente autoridad en la iglesia, o autoridad en el trabajo, o autoridad en otras partes. Siempre argumentando, le es difícil someterse, razonando por qué tengo que obedecer, por qué tengo que hacerlo. En un hijo igualmente, ¿por qué tengo que hacerte caso a ti? Entonces, esos son síntomas de la raíz de rechazo con reacciones agresivas. Vamos a ver ahora el síntoma del autorrechazo, el rechazo a uno mismo. Esta segunda parte del rechazo tiene que ver con la persona en su intimidad con respecto a sí mismo, y se refleja en el concepto que tiene de sí mismo. Acuérdese que la raíz de rechazo puede crecer de distintas maneras y dar distintos frutos, y siempre van a ser negativos y siempre van a impedir el desarrollo sano, la madurez. Como estaba hablando el domingo que estaba predicando, cuando una fruta es herida, es partida, como conté lo que sucedió con el mango que cayó de mi casa, esas áreas heridas nunca maduran. Yo cogí los dos mangos y el uno se golpeó y se abrió, los guardé, y en la parte donde estaba herida jamás maduró. Alrededor de esa parte simplemente se pudrió, nunca maduró. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí? Que esas áreas de tu vida, de nuestra vida como creyente en Cristo, donde no son sanadas por la palabra y el poder de Dios, no puedes reproducir el fruto del Espíritu Santo. No puedes reproducir la plenitud del amor, la plenitud del gozo de Dios, la plenitud de la fe, que es fidelidad, o la mansedumbre o el dominio propio, o toda la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa área, esa herida, no permite la madurez de ese fruto. Entonces, por eso usted ve, a veces un creyente tiene muchos años y debe crecer en amor, ¿no? Porque debemos crecer en todo en Cristo Jesús. Entonces no crece, su nivel de amor es ahí nomás, como para no te mate. Entonces nunca puede amar al enemigo. Por eso es que cuando alguien le hace algo, esa persona se convierte en su enemigo, porque hay un rechazo ahí, es clara evidencia. No puede crecer en gozo, no puede crecer en mansedumbre. Pero cuando Dios libera esa parte, entonces el fruto del Espíritu va a ser natural. ¿Por qué? Porque va a estar conectado con el Señor. Y estoy hablando no de personas que se apartan de Dios, estoy de personas que continúan en su vida con Dios, pero el rechazo los tiene ahí que sin madurar. Entonces esa no es la voluntad de Dios para tu vida.
Este rechazo a uno mismo produce estos síntomas como la baja autoestima, definitivamente, ese rechazo diabólico. Viene a veces las personas a cogerse auto-odio. Si tú has sentido odio por ti mismo, el Señor tiene libertad para tu vida, porque ese es el espíritu del diablo. Y eso viene como, ¿por qué? Por esas heridas de rechazo, muchas veces ahí en la niñez bien prematura, hasta en el vientre materno, creo que la mayoría. Baja autoestima, la persona rechazada se considera insignificante y sin ningún valor, se subestima constantemente. Yo no sirvo, yo no valgo. A veces no sabes la razón, de pronto a veces te lo dijeron, pero a veces no te lo han dicho. O a veces se dicen cosas sin hablar, como dije. Una acción. Si tú me estás hablando y me estás diciendo algo importante de tu vida y yo no te pongo atención una vez, 2 veces, 3 veces, yo no te tengo que decir tú no vales para nada. Mis acciones te están diciendo. Y si tú eres alguien que hace algo con otro, es porque lo hicieron contigo y porque lo tienes ahí adentro. Y eso, cuando sale en el nombre del Señor, tú eres libre para poder dar amor. El que no puede dar amor libremente y no puede recibir libremente amor es porque tiene esa herida marcada ahí y esa raíz. Entonces, baja autoestima, complejo de inferioridad e inseguridad. Algunas veces la persona busca seguridad en otras personas, o en otras cosas, o en animales, o en el dinero. Usted sabe, si ya me ha escuchado por algunas veces, que yo repito constantemente la seguridad en Dios, la seguridad en la relación con tu Padre Celestial. Personas también en culturas latinas, los países nuestros, los países como Ecuador, donde crecí hasta los 18 años, 19 años, donde las personas buscan parecerse al que tiene sin tener para poder sentir que tiene valor, como eso de ahí. Esas cosas no son los valores de Dios, y cuando son una marca aquí, entonces esas cosas regulan tu vida, y cuando regulan nuestra vida, entonces esas cosas nos impiden poder entrar en la libertad del Señor, que no depende de las personas, no depende de las cosas, no depende del dinero, no depende del estatus, no depende del carro que maneje, ni de la marca de ropa que se pone, ni del apellido, ni con quién esté, ni con quién nos tomemos la foto. Depende de cuánto yo sé que valgo para mi Dios. Y se acabó. Y otras cosas son bonitas, pero no son los que me dan el valor. Y entonces esa inferioridad son síntomas de ese autorrechazo. Como dije muchas veces, ese rechazo viene por escasez económica, por estrato social o por un momento difícil, y entonces se busca seguridad en esas cosas. Sentirse inadecuado. Le da mucho temor emprender proyectos, por pequeños que puedan ser, y siempre está pensando que no puede, porque es un rechazo contra sí mismo y no cree que tiene la capacidad. Y entonces, pero acuérdate, en cambio, ¿qué es lo que te dice el Señor? El Señor, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en esa misma carta decía: lo que yo antes tenía como lo más sublime, el ser un judío, el ser de la tribu de Benjamín, el ser uno de los mejores hebreos, el ser fariseo, o sea, dentro de mi estatus social era lo máximo. Y esas cosas, dice, los tengo por estiércol, dice el original, porque quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por mi propia justicia, sino la justicia que es de la fe. Y entonces, y dice, y tengo todo, sé tener abundancia y sé tener escasez, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, su valor lo hallaba en su relación con el Señor. Y entonces, esa raíz de rechazo te impide encontrar esa identidad y ese valor en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una marca, un sello interno que dice: no eres adecuado, no puedes hacer esto aquí. ¿Cuándo? Porque nunca te lo dijo nadie, o lo que te dijeron era lo contrario, o la misma familia decía: pues nadie ha hecho esto aquí. Entonces, consciente o inconscientemente. Otro es tristeza crónica. Estas son manifestaciones externas de una persona que tiene un espíritu herido, siempre triste y deprimida. Y sobre todo, como digo, si eres creyente,
Porque a veces no sé por qué estoy triste y estoy deprimido, pero estoy. Eso es un demonio, eso es un espíritu demoníaco. Entonces usted dice, pastor, usted no lo atacan los demonios. Una cosa es que los demonios ataquen, otra cosa es que tengan una raíz adentro de uno. Entonces cuando hay una raíz adentro de uno, eso se va a reflejar. Y yo estoy convencido de que una persona que vive pegado a Dios va a tener gozo. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Si hay un creyente que está queriendo seguir a Dios, siguiendo al Señor, y el gozo no es evidente en su vida, es porque hay un rechazo ahí que necesita ser sanado y sacado para que pueda experimentar la plenitud del gozo de Dios. El gozo del Señor no depende de las cosas, depende de su presencia. Igualmente la paz de Dios. La paz de Dios es una característica de que alguien que camina con el Señor, pero libre del rechazo, en el nombre de Jesús. Autocondenación, esa es otra. Cuando la persona tiene ese síntoma de autorrechazo, se autocondena, usted no le puede decir algo, no le puede decir, esto está incorrecto, ya otra vez me está condenando, ya me estás condenando, me echa la culpa de todo. Porque no es porque usted lo está condenando, usted le está diciendo, eso no es así, se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque eso está adentro, y es un rechazo contra sí mismo. La persona se siente por el piso constantemente o fácilmente, culpándose a sí misma por las cosas malas que ocurren a su alrededor. Tiene un temperamento débil, por lo tanto es manipulado o controlada fácilmente, a veces es agresivo, dependiendo de la reacción de las personas. Inhabilidad para comunicarse. ¿Sabe que la libertad se manifiesta en distintas áreas, como estaba diciendo, el gozo es libertad? Uno pasa por distintos momentos difíciles, pero busca el amparo del Señor, la paz que viene de Dios. Y una de las maneras de identificar esto en los momentos difíciles, momentos de presión. Y otra manifestación de la libertad es la libertad de comunicarse. Escuché yo hace poco de un hombre que fue herido muchísimo, de muchas maneras, y su hogar era un desastre, y de chico lo que hacía era llorar, y llorar, y llorar. Y entonces, y cuando a veces no lloraba, le decían, pero llore, que usted es el único que sabe llorar. Y entonces, él no podía hablar, y lloraba. ¿Por qué? Porque estaba dolido, terrible por dentro, siendo un niño. Entonces, habilidad para comunicarse es una libertad, es una manifestación de la persona que expresa y experimenta la libertad en Cristo. La inhabilidad para comunicarse, se le hace difícil abrir su corazón, como dije hace un momento, a las personas, porque no lo puede comunicar lo que siente. ¿Por qué? Porque no es libre en su corazón, porque está una raíz de rechazo ahí adentro de la persona, y entonces la persona dice, yo soy así, pero el Señor vino a libertarnos a nosotros de todo, a libertarnos del cautiverio. Imagínense si la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una boca cerrada está hablando de un corazón cerrado. Y no es un corazón cerrado, es un corazón libre. Un corazón libre es un corazón que puede expresar las cosas buenas que hay adentro y que puede conectarse íntimamente con otra persona. Cuando hay alguien que no puede conectarse íntimamente, otra persona va a decir, lo que pasa es que no encuentro a alguien digno con quien conectarme. No, lo que pasa es que esa herida te hace cerrarte y te hace un rechazo contra ti mismo, y entonces Dios quiere la libertad para ti. No confía en nadie y cree que si es sincera para decir lo que siente, la van a rechazar, porque está dentro. En el nombre del Señor eres libre por la palabra de Dios. Temores de toda clase es otro síntoma del autorrechazo. Temer a todo, sentir temor a fracasar, temor a cumplir con sus responsabilidades, temor a estar sola. Ansiedad, preocupación y depresión. Es muy común ver estos síntomas en una persona con raíz de rechazo debido a la inseguridad de su corazón. Ansiedad, preocupación y depresión. Tiene temor y se preocupa de cosas que todavía no han sucedido. Estas cosas, por supuesto, todos los seres humanos es normal experimentarlo en un grado.
Pero cuando el rechazo marca la vida de esa persona, es mucho más fácil estar ansioso. Personas, yo no sé que si el otro mes ya va a venir el huracán, o yo no sé si me van a botar del trabajo. Y no está ninguna indicación de eso de ahí. Depresión, a cualquier persona hoy en día es tan fácil, pero estamos hablando aquí de esas heridas que tan fácil es y constante deprimirte, sobre todo si tienes la libertad del Señor en tu vida. Eso no es lo que va a hacer tu vida y tu herencia. Negatividad, pesimismo y soledad. Constantemente la persona rechazada habla de una manera negativa, pesimista. Se siente sola, escuche con atención, aunque esté con mucha gente a su alrededor. ¿Por qué? Porque no hay conexión emocional con otros. ¿Por qué? Porque tiene una puerta cerrada que se llama rechazo, autorrechazo en su corazón. Esto es bastante importante en los matrimonios. Si tú no puedes conectarte con tu esposo, con tu esposa íntimamente, entonces eso no es la plenitud de Dios. Cantidad de gente después se divorcia y dice porque soy infeliz. Y a veces es por no recibir la libertad del Señor por un rechazo que el enemigo te marcó cuando tenías 4 o 5 años. Y toda la vida eso. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que hay libertad en Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Imagínate vivir casado sin poder abrir tu corazón a tu esposo o a tu esposa, sobre todo un esposo o una esposa que te ama. Por ese malvado rechazo, estando ahí como una planta que da hierba mala para dañar el corazón. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Eso no es la voluntad de Dios. Hay libertad en Cristo para que puedas disfrutar de un matrimonio feliz y no poder ver el fruto que el diablo quiere de rechazo, sino ver el fruto que Dios quiere de amor, de unidad, de comprensión, de fuerza, de compañerismo y de poder, porque hay poder en esa unidad. Cuando hay ese rechazo, sí, no puede haber lo que Dios quiere, que el esposo y la esposa se ponen de acuerdo, porque el acuerdo no son palabras, no son acciones, es corazón. Son dos corazones. Y una persona que está bajo una raíz de rechazo no puede tener un acuerdo de corazón con otro. ¿Por qué? Porque lo hace, lo intenta, pero el rechazo dice no. ¿Por qué? Porque tiene eso ahí que necesita ser sacado. Negatividad, ya vimos. Soledad, por supuesto, esa persona se siente sola. Porque está desconectada. Pérdida de identidad. Como resultado de la pérdida de identidad se puede observar que muchas personas están tratando de encontrar su identidad en la profesión. No soy nadie. Entonces no está queriendo decir que uno no necesita una profesión, pero una profesión para sentirme que soy, quién valgo. Eso no es la escala de valores de Dios. Yo sé quién soy, que sé que valgo y entonces me gusta y quiero hacer esto de aquí, por eso lo hago. Pero cantidad de personas que he encontrado momentos que dicen, no, que yo soy estudiado, y nadie está hablando de tu estudio. ¿Es por qué? Porque básicamente estoy diciendo, yo no soy tan bajo como creo que soy, ni como me miran, sino que tengo algo que se llama el estudio. Entonces, la identidad se busca en otras cosas, como la profesión, a mucha gente en las pandillas, otros en el deporte, otros en la escuela, otros en la iglesia, o en cualquier lugar donde puedan sentirse aceptados, y esa es la clave. Aceptados, ¿por qué? Porque hay una pérdida de identidad, hay un rechazo contra sí mismo con el que el enemigo marcó la vida de la persona, y entonces busca aceptación, el síntoma contrario para contrarrestar el rechazo que siente, y definitivamente no se puede vivir en paz, ni tranquilidad, ni completo, ni gozoso de esa manera. Pero esa no es la voluntad de Dios. Número 3, los síntomas de temor al rechazo. Las personas se sienten, que sienten temor a ser rechazados, se conducen con un patrón igual. Se esfuerzan mucho por alcanzar éxito y son dadas a la competencia. Por eso la persona que tiene ese rechazo, perder es un martillo en la cabeza. A veces no es perder un partido, sino perder una discusión. Tengo que decir la última palabra,
Y eso, los seres humanos por orgullo, competencia, pero el que es rechazado, cuando pierde, siente que se está hundiendo o siente que no vale. ¿Por qué? Porque siente que su valor depende de eso de ahí. Entonces, la competencia es enfermiza. Me acuerdo una vez en un trabajo que hacíamos unos concursos, y entonces la persona que trabajaba conmigo parecía una niña chiquita, y yo decía, Dios de mi vida, parece una niña, una mujer de casi 50 años. Y entonces, y uno puede decir, bueno, es competitiva, es su naturaleza, es vendedora, pero esa mujer casi todo el tiempo ganaba. Y entonces a mí no me importaba, porque no me importa competir con ella, a mí me importa hacer dinero, para eso que estoy ahí. Y el dinero que yo hago no tiene nada que ver con el otro. Pero ella casi siempre ganaba. Pero las pocas veces que ganaba yo, y era, su cara se transformaba, todo se transformaba, y decía, Dios mío, parece una niña chiquita. ¿Por qué? Porque definitivamente son síntomas de ese temor al rechazo. Si yo no soy la número uno, no voy a ser la mejor para mi jefa. Y cosas así, porque su valor lo ven ahí. Yo les puedo decir, para poner de ejemplo, que por la gracia de Dios cada vez más encuentro mi valor en el Señor. Si yo, y si su gracia no actuara en mi vida para librarme de muchas de estas cosas, yo creo que no podía ser ni pastor, ni esposo, ni nada, porque rechazo ha sido mi tercer apellido. Pero el valor lo puedes encontrar en el Señor. Entonces, cuando tú sabes que vales por el Señor, eso te da la fuerza interna para, ya no tienes que competir con nadie, sino, y yo lo he dicho en mi entrevista de trabajo, yo compito conmigo mismo para las cosas que necesito superar, ¿verdad? Y si aprendo de otros de ahí. Entonces, a veces pastores, ¿verdad? Competir, no solo iglesias pequeñas, iglesias grandes. Aquí tiene 1000 personas más, vamos a competir para ser la primera iglesia, no la segunda. O tiene este programa, etcétera, de radio y cosas así. ¿Por qué? Porque necesitan limpieza en esa área, y eso es así. Desean llegar a tener éxito en algún área de su vida para demostrarles. O sea, no estamos hablando en contra del éxito, no estamos en contra de ganar una carrera o ganar un deporte, no estamos haciendo el club de los perdedores aquí, ¿no? Entiéndase bien. Sino, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? No estamos que está mal hacer deporte ni tener éxito, no, sino desean llegar al éxito para demostrarle a los demás su valor, porque el motor que le lleva a hacer eso es eso de ahí, demostrarles a los otros. Y eso es fácil que surja en uno cuando no le va bien, y entonces es fácil uno decir, déjame demostrarles y ganar aceptación, y sabes que de pronto ni te aceptan igual, porque no te aceptaban porque no vales, y después no te aceptaban porque vales mucho y te crees mucho. Entonces olvídense de las personas. Mi motor es, a mí me importa lo que la gente dice, si es que es verdad. Entonces, pero mi conciencia primero delante de Dios, eso es más importante que cualquier opinión. Entonces, cuando número uno, Dios y mi conciencia, y después, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? Si no tiene validez, entonces tenga la paz de Dios, pero no me importa a mí ni un poquito. Entonces, mire, y para ser aceptados, etcétera, y entonces pueden llegar a competir de forma desleal, pues se creen que así va a conseguir respeto y admiración, o sea, ganar a toda costa. Son independientes y se aíslan. El temor al rechazo produce en la persona una tendencia a aislarse de los demás, especialmente durante la adolescencia y después de un fracaso matrimonial. Miren qué interesante. Aislarse de los demás, ¿por qué? Porque tiene miedo a ser rechazado. Se aleja de los amigos o se aleja de las demás personas y parejas. Padecen del síndrome del egocentrismo, todo para mí. Muchas veces las personas desarrollan actitudes egocéntricas tales como autoindulgencia, autojustificación y autojusticia. En otras palabras, toda la vida gira alrededor de la persona.
Otras palabras, como decir, cierro yo mi mente a todos los demás, cierro mi opinión a todos los demás y yo hago pues mis gustos, doy mis razones y pues, como dice la canción, sigo siendo el rey y hago lo que quiero. Son síntomas del temor al rechazo. Abusan de la actitud de mis derechos. Cuando se es rechazado, el ego de la persona demanda ser tratado de forma justa y correcta. En inglés los chicos dicen, that's not fair, that's not fair, that's not fair. Y entonces, de acuerdo a sus prescripciones y normas, pero no de acuerdo a las normas de la justicia, en otras palabras, mi palabra es la ley, como dice esa canción, es de acuerdo a mi manera de pensar. Tienen sentimientos de crítica, juicio, envidia, celo y codicia. Estas 5 características siempre van juntas y son parte de la personalidad de una persona, de un individuo con raíz de rechazo. Por ejemplo, cuando ven a alguien prosperar o ser alguien usado por Dios, cuando se sienten amenazados de que alguien les quite su puesto, surgen fuertemente estos defectos de carácter, crítica. Ese está creciendo su iglesia, pero no es tan buena como la mía. O algo malo deben estar haciendo para crecer. O ese negocio, o está prosperando este vecino, este primo. Entonces, no le va a ir bien, o pronto se va a caer. Envidia, celo y codicia. Estas cosas la Biblia nos enseña que son la naturaleza de la carne. Lo que no significa que si alguien es envidioso es por temor al rechazo. Pero lo que sí está queriendo decir aquí es que cuando hay esa herida de rechazo, estas características son comunes, son fuertes, son fáciles y por eso están aquí para identificarse. Son personas propensas a sentir orgullo, egoísmo, altanería y arrogancia. La persona intenta convencer a los demás de que tiene algo de lo cual verdaderamente se siente orgulloso. Porque a veces dice yo es orgulloso o orgullosa, pero detrás de ese orgullo o esa altanería está el rechazo y entonces lo disfraza con ese orgullo. Pero yo sí, y piensa, a ver qué es esto aquí. Y agarra de pronto esos días. Alguno puede ser orgulloso de la mujer que tengo. Otro orgulloso del carro, orgulloso de mi título, orgulloso de mi tío que tiene plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por disfrazar esa inferioridad. Ellos fuerzan el medidor de la inferioridad y de la baja estima a que aumente a un nivel exagerado, olvidándose de la advertencia que Dios establece por medio de su palabra, que dice que Dios no le gusta el altivo. Las personas que temen el rechazo son posesivas y manipuladoras muchas veces. Desde la edad de la niñez hasta la edad adulta, en el matrimonio y fuera de el mensaje de las víctimas de rechazo es: eso es mío, déjalo quieto. No toque lo mío, no toque lo mío, no toque lo mío, no toque lo mío. Eso de ahí, esa posesión exagerada, es una manifestación del temor al rechazo. Las personas se sienten rechazadas, se consuelan y se confortan a sí mismas con posesiones. Esto es mío, como decir, déjeme aquí. ¿Por qué? Porque si ya me ha rechazado, no me toque lo mío. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo para poder ser libres en el nombre del Señor. Ellas son celosas y manipuladoras de lo que creen que es su derecho. No me toques esto de aquí, no me lo toques. A menudo demuestran inmadurez emocional. El rechazo entre las edades de la niñez y la adolescencia retardará, escucha esto aquí tan claro, la madurez emocional de la persona. Podrá tener 50 años y todavía ser inmadura si permanece con la raíz de rechazo en su interior. Hace un momento lo usé de ejemplo. Emocional y espiritualmente. Emocionalmente primero. Y estamos hablando claro, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, dice el niño que está adentro. Los hombres son unos niños siempre. No pierdas el niño que hay en ti. Hay una diferencia. Sí, niño para poder uno alegrarse y tirarse a la piscina, eso es algo que no debe perderse, para disfrutar. Es más, la Biblia dice que tengas la fe de un niño para creerle a Dios con cosas. Hay esa parte que la Biblia lo identifica. Dice que seas niño en la malicia. Entonces, niño para creer a Dios, niño para disfrutar la vida, niño para perdonar rápidamente, niño para ser limpio. Pero no niño para poder
hundirte y no resolver un problema. Un niño para huir de las responsabilidades. Un niño para actuar de repente como niño. Usted ve personas adultas y de repente parece un niño o una niñita. Y dice, what's going on here? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en un área emocional se queda en la edad que recibe ese rechazo. Y ese niño y esa niña sale a veces para hacer niñerías, a veces para hacer reclamos como si fuera el niño. Y entonces, porque ahí donde fue herido, a esa edad se quedó. A los 12 años, en un área de su vida, sobre todo en el área emocional. Y espiritualmente, como dije hace un momento, Dios dice que somos de gloria en gloria, que va en aumento como la aurora, que los justos van en aumento, que somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que vamos creciendo y pareciéndonos más al Señor. Cuando eso no pasa, entonces es porque emocional impide el crecimiento espiritual. Y entonces se queda ahí. Si el niño era el niño llorón, se queda ahí. Si era irresponsable, hay gente que de chiquitos, entonces por cuestiones estas de maltrato, de rechazo, se nublaban y ya no veían nada para defenderse. Entonces cuando es adulto y hay una presión o hay algo que le recuerda, se nubla y se cierra y entonces se queda así sin pensar, se le va todo lo de ahí. ¿Por qué? Porque está reaccionando esa etapa donde está ahí todavía esa herida, ese rechazo. Y entonces eso pasa así. Perfeccionismo. Algunas veces el perfeccionismo es un problema hereditario y otras veces comienza cuando la persona es rechazada. La persona perfeccionista se dice a sí misma, yo haré mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí, para agradar a la gente, y eso hará que yo les caiga bien y me acepten. Otra vez, no es que querer hacer las cosas bien está mal. Uy, pastor, yo no soy herido de rechazo, por eso soy un mediocre. No, eso de ahí no es. Y usted me conoce, sabe que me gustan las cosas bien hechas. Y de acuerdo a los estudios, aparte mucho tiempo atrás, me di cuenta que perfeccionismo es parte de mi personalidad. Pero el por qué se hace, yo no lo hago en mi caso. Si lo haría, pues tomaría lo que necesito para agradar a la gente. Lo hago porque creo que es mi personalidad y porque creo que si tenemos una vida, hacerla bien que hacerla mal. Hacer un mensaje bueno o hacer un mensaje malo. Una comida buena o una comida mala. Vestirme bien o vestirme mal. Si tengo una vida, pues hacerlo bien, sobre todo en las cosas que nos importan para el Señor. Y hay lo que versus el perfeccionismo es la excelencia. Porque el perfeccionismo, de la manera negativa, nos atrasa, pero la excelencia nos lleva a ser mejor. Entonces, perfeccionismo para que me acepten, y entonces la motivación es lo que sale de adentro del corazón. Y la última es las dificultades para dormir. A menudo el sueño se interrumpe abruptamente y puede incluso padecer insomnio. ¿Por qué? Porque es un síntoma de temor al rechazo. Algunos escapes falsos para cubrir el rechazo, y esto aquí terminamos la próxima semana, cómo ser libres del rechazo. Algunas personas comienzan a beber alcohol en momentos de estrés, ya que no tienen ninguna otra manera de escapar ante las presiones de la vida. ¿Cuántas personas rechazadas por su esposo o su esposa se hunden en el alcohol? O a veces rechazados por los padres, y es un adulto, y entonces no sabe la esposa por qué bebe. Y bebe ¿por qué? Porque tiene esa herida en su interior. Qué bueno saber que el Señor vino a libertarnos, y a veces queremos tratar con las ramas, como lo expliqué el domingo pasado, y cortamos la rama de la mala hierba y sigue la raíz ahí, y entonces sigue, y entonces cuando deja el alcohol, a veces otras personas lo buscan en la gratificación sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden comenzar a estimularse sexualmente, y una de las maneras son la masturbación, la pornografía y muchos otros actos de lujuria. El uso de la gratificación sexual de cualquier tipo nunca cancela la raíz del rechazo. ¿Por qué? Porque quiero sentir placer para opacar el dolor. Entonces uno es alcohol, otro es sexo. Pero ¿qué pasa? No quita la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Necesito más sexo. Entonces es una adicción que sigue con la enfermedad del rechazo. La comida. Otros hombres y mujeres se vuelven comedores compulsivos
Y esto lo hacen para contrarrestar los efectos que produce la raíz del rechazo en sus emociones. Otra vez, como el sexo. El sexo es algo placentero y dentro del plan de Dios para expresar el amor del esposo y la esposa, y entonces, pero no es para buscar quitar la raíz del rechazo. La comida es algo placentero y nutritivo y necesario para vivir, pero no para compensar la raíz del rechazo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona cuando come demasiado el rechazo entonces se vuelve peor porque engorda. ¿Y qué es lo que sucede? Que se comienza a rechazar aún más todavía, generando un nuevo mal, la baja autoestima, y también da un lugar a un espíritu de gula, de un descontrol en la comida. La Biblia habla de la gula. A veces los cristianos modernos, evangélicos, hablan de pecados sexuales, el alcohol, pero la Biblia habla de personas que hacemos Dios el vientre, y entonces eso es contrario al fruto del Espíritu, que es la templanza o dominio propio. No hace una diferencia la Biblia entre el pecado sexual, si dice que peca contra su cuerpo, el que fornica, pero también dice que no vivamos para comer. Y por último, muchas veces las personas usan las drogas, hoy en día tanto, y imagínense tantos jóvenes que se drogan con las nuevas drogas, y muchos que se están muriendo de drogas. Y una vez se dicen, ¿por qué? Si era un actor, si era famoso, si era admirado, si era querido, si era guapo, si era adinerado, o sea, si tenía lo que millones de chicos o chicas quisieran, se droga hasta matarse. ¿Por qué? Muchas veces porque ninguna de esas fama y dinero, posiciones, fortuna, le sacia la herida de rechazo, de la raíz de rechazo en su corazón, y entonces se drogan algunos hasta pareciera como acabar su vida para acabar el dolor. Y entonces con la raíz del rechazo se buscan las drogas para buscar el dolor, y espíritus de adicción vienen a la vida de esa persona. El síndrome de la popularidad a cualquier precio también. Muchas personas están tan desesperadas por recibir aceptación y afecto que han llegado a someter su cuerpo a todo tipo de inmoralidad sexual con tal de que sea aceptada por un grupo de personas para poder querer sanar el rechazo. Entonces, todos estos síntomas nos ayudan a ver para poder identificar y sanar con la palabra de Dios desde la raíz. Como les conté el domingo pasado, las ramas que crecen en mi patio, las corto y llueve y corto, y crecen más grandes que los arbustos bonitos. Entonces hay unas que huelen feo, un olor fuerte, y las corto. Y un día dije, yo no quiero seguir así que me fui a la raíz. Yo pensé que me iba a tomar unos minutos. Me tomó 2 horas o más de 2 horas. Las manos ya las tenía marcadas, me tomé hasta una foto. Pero traje primero un cuchillito y Eduardo me estaba ayudando. Después traje un cuchillote, después traje otra sierra. Salió una cosa así. Las ramas son unas flaquitas así, pero la raíz es una cosa gordota, profunda. Y cuando la arranqué, después de cortar todas las raíces, salió un arbolote, así un monstruote, terrible, horrible. Pero ¿qué fue lo bueno? Que en ese lugar nunca más volvió a salir ninguna rama. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Para eso vino Jesús. ¿Para qué vivir como creyente y no dar fruto de Dios por estar cargando esa herida de rechazo? Si tú has visto uno de estos síntomas, te amonesto en el nombre del Señor, no me acuerdo qué palabra quiero usar, pero te dan algo para que tomes la palabra, y en estas próximas clases y desde ahora comiencen a orar y a tener un corazón abierto a Dios. Yo creo que el orgullo es un engaño más fuerte que el diablo hace que en un cristiano digamos, yo no necesito esas cosas, y entonces el diablo dice, amén, hermanito. Pero si tú te has visto de todos uno de estos síntomas acá, en nombre del Señor, Dios nos trae esta palabra para saber que nosotros como individuos, como familias y como iglesia somos llamados a dar libertad a los cautivos, pero no podemos dar la libertad a otros que no tenemos nosotros mismos. Vamos a orar en nombre del Señor. Ponte de pie por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tu palabra es real, tal como fue escrita hace años.
Y en ella, Señor, tú describiste la misión de tu ministerio. Dijiste: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros tomamos esa palabra por la unción de tu Espíritu Santo y por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra toda raíz, todo espíritu y todo engaño de rechazo en la vida de tus hijos, Señor, para que esta palabra y esta espada penetre hasta discernir las intenciones del corazón, Señor, y partir hasta lo más profundo, Dios mío, y poder experimentar y vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, tu palabra dice que tú fuiste rechazado para que nosotros seamos aceptados en el amado de Dios. Y que tú fuiste maldecido para que ninguna maldición tenga cabida en nosotros, sino la bendición de ser aceptados por ti. Padre, oro por cada persona que está viendo y vio la clase pasada y esta clase y la que va a venir, para que cada uno de ellos pueda tomar tu palabra y tal como dijiste, Señor, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, Señor. Tú quieres esa libertad y esa liberación total, completa, al aplicar la verdad de tu palabra contra toda raíz, contra todo síntoma, contra todo espíritu de rechazo, en el nombre de Jesús. Y Señor, desde ya tomo la autoridad contra todo espíritu de rechazo, toda mentira de rechazo, toda